Muy brevemente, ¿quiénes somos? Bueno, pues habéis entrado por la puerta y ya veis un poco, muchos nos conocemos. Danovat Group, pues nos dedicamos a máquinas, soluciones avanzadas, líneas llave en mano y servicios avanzados. Bueno, pues soluciones del mundo del manufacturing. Tenemos dos marcas diferenciadas, Danovat y Soraluce. Ahora estamos en lo que es la sede del Goibar. Este es el edificio de Danovat, aquí estamos nosotros ahora mismo. Están los dos edificios de IDECO, y estos serían los servicios centrales de Danovat Group, y luego esta parte de aquí es Goiti. También tenemos plantas en Vergara y bueno, más o menos yo creo que nos conocéis. Algunos datos de volumen que creo que sí es importante, pues para luego entender un poco todo lo que venimos haciendo también en el ámbito de inteligencia. Aproximadamente pues 260 millones de euros de facturación, 1.300 personas, 14 plantas productivas y más del 90% de nuestra actividad es exportación, ¿vale? O sea, vendemos prácticamente todo en el extranjero. Esta es un poco nuestra presencia a nivel internacional, con plantas de fabricación sobre todo aquí, pero también en Alemania y en Reino Unido. Y bueno, más allá de todo lo que son delegaciones comerciales, oficinas de servicio, etcétera, que están en los mercados estratégicos en los que están nuestros clientes, desde hace unos años hemos trabajado en lo que son los centros de excelencia, que son implantaciones en las que tenemos máquinas nuestras trabajando allí en el ámbito más de I+D, haciendo pruebas con cliente. Uno de los centros de excelencia está aquí en el Goibar, en las instalaciones de IDECO, pero tenemos también en Italia y en Alemania y en China, que es el último que se ha abierto. Y otro dato que entendemos que también es relevante para la sesión de hoy, pues le llamamos el ADN innovador. Algunos datos: 47 patentes, 34% de las personas de Danovat Group están dedicadas a actividades de I+D. Evidentemente en estos números también contamos con todo lo que es la masa de IDECO, más del 8% de la facturación destinada a I+D, 30 proyectos europeos y 68 proyectos abiertos de distinto tamaño y con distinto alcance a lo largo del año 18. Bueno, yo creo que la tipología de producto que tenemos, el mercado en el que nos movemos, los sectores a los que nos dirigimos son sectores de alta demanda tecnológica. Entonces, o somos así o nos quedamos fuera, no es una opción, ¿vale? Esto no es una decisión que dices voy por aquí o voy por allá. Si quieres estar en este mercado estás obligado a meterte en esta rueda. Y un poco pues nuestras soluciones. Tenemos rectificado, fresado mandrinado, que va pues de la mano de Soraluce, torneado, multifunción, deformación, corte y soluciones para deposición de fibra automatizada. Y sectores, lo he dicho antes, aeroespacial, automoción, bienes de equipo. Bueno, pues ya veis, ¿no?, a lo que nos dedicamos. Sectores que están globalizados, que están en todo el mundo y que son sectores muy competitivos, muy fluctuantes en función de las situaciones de mercado internacional y que son demandantes de tecnología. Entonces, este es un poco el entorno en el que se mueve Danovat Group y en el que nos venimos desarrollando en los últimos 20 años. Con todo esto, pues ahora paso a la parte de inteligencia competitiva, ¿vale? De cómo en este marco, que es un poco el concepto o el escenario en el que se desarrolla la empresa, pues entendemos que este tema de inteligencia competitiva tiene una importancia vital para nosotros. Orígenes. Bueno, aquí hemos puesto que empezamos del 97, no sé si exactamente del 97 o no, pero más o menos por ahí. Todo esto ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando empecé en IDE con el Departamento de Ingeniería de Producto, teníamos un armario de catálogos, de base de datos de catálogos. Te ibas a las ferias y volvíamos de las ferias cargados de catálogos. Incluso los mandábamos por correo porque no nos permitían meterlos, ¿no?, sino pues nos pasábamos del límite de peso en las maletas en el viaje de avión, y llegabas aquí, en algunos casos, volvías casi con honores militares, ¿no?, porque habías conseguido el catálogo de la competencia. El que se llevaba un catálogo de aquel armario tenía que firmar dónde se lo llevaba, cuándo lo iba a devolver, y como no lo devolviese íbamos a buscarle, ¿no?, para que trajese el catálogo. Todo eso evidentemente ha cambiado de una forma radical. Hoy toda la información está disponible o semidisponible en Internet, pero el concepto es el mismo, es tener información para decidir e intentar adelantarte, ¿no? Eso es un poco lo que está detrás de toda esta historia. Lo que estáis igual, está un poco fuerte el aire por aquí, ¿no? Sí, porque los que estáis ahí debajo, lo hemos puesto porque nada, hacía un poco de calor, pero sí es cierto que esa zona de ahí igual acabáis. Entonces, lo que sí es cierto que el concepto sigue siendo el mismo. La cuestión es tener información para tomar decisiones, y de esto va. Y para eso pues nos hemos ido moviendo, ¿no?, sobre todo pues, con la irrupción de Internet y cómo todo, ¿no?, se ha digitalizado, pues ha entrado de lleno en esta actividad. En nuestro caso en concreto, pues un hito significativo fue Inguma. Desarrollamos ya, no sé exactamente en qué año, ¿no?, bueno, pues desde el 2004 empezamos con la implantación del gestor de contenidos, que luego fue dando forma, ¿no?, a lo que era
haya una herramienta de inteligencia competitiva más profesionalizada. Y finalmente el año pasado decidimos esa herramienta que era Enguma, darle vida propia y sacarla en base a una spin-off, bueno, que alguno de vosotros ya conocéis y que estamos comercializando ya fuera del ámbito de IDECO. Pero eso es la herramienta, ¿vale? Entonces nosotros la herramienta ha sido clave para ir avanzando en lo que era el proceso de transformación digital que también ha afectado a esta actividad, pero también somos firmes defensores de que esto va de personas. La herramienta agiliza, la herramienta te permite hacer las cosas de una manera más rápida y más eficiente, pero tiene que haber analistas detrás. Entonces nuestro modelo se basa en analistas que tengan conocimiento de lo que es el contenido de lo que estamos analizando y estudiando. ¿Por qué nos metimos en esta historia y por qué creemos que hay que trabajarlo? Pues algunas razones. Lo primero, bueno, pues por lo que os he dicho, la velocidad y la necesidad de seguir avanzando en el ámbito de innovación tecnológica en el entorno en el que nos movemos es clave, con lo cual necesitamos tener agilidad a la hora de tomar decisiones en ese ámbito y no confundirnos. La internacionalización, estamos a nivel global, tenemos que saber lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia y cómo afecta, ¿no?, lo que pasa en uno u otro territorio a la hora de ir nosotros a vender. La especialización sectorial, por supuesto, y un poco porque todo nuestro modelo de innovación, la base de nuestro modelo de innovación es la I+D. Hay innovación de muchos tipos, nosotros nos basamos en la parte de I+D, eso es a lo que más importancia le damos. Algunas claves del modelo, de cómo lo tenemos constituido a día de hoy. Bueno, llevamos más de 20 años con esta historia. El tema de que llevemos más de 20 años, o sea, algo importante que creo que no sé si es una recomendación o cada uno que lo coja como considere oportuno. Esto, luego veremos algunos datos, es muy difícil tener un retorno objetivo, cuantificable, ni a corto, ni a medio, ni a largo, ¿vale? Luego podemos ir pensando que hemos tenido experiencias en las que gracias al sistema de inteligencia competitiva nos hemos evitado problemas o hemos podido ser más rápidos que otros y hemos tenido éxito. Hacer una trazabilidad directa sobre el sistema de inteligencia competitiva, cuánto le dedico y cuánto retorno me ha traído, hay quien lo hace, yo creo que es realmente muy complejo, ¿vale? Intentar hacer esa. Yo creo que esto es una apuesta a largo y es una apuesta que tiene que estar muy interiorizada dentro de la organización, porque si lo miras desde el punto de vista de cuentas, resultados, ingresos, gastos, cuesta, ¿vale? Cuesta el argumentario de esta actividad. Nosotros llevamos más de 20 años pues porque nos lo creemos desde el principio. Otra clave importante, las personas, lo he dicho, tiene que ser gente que sepa de lo que habla, por lo menos a nosotros eso es lo que nos funciona. La gente que está sobre todo detrás del sistema de inteligencia competitiva es la gente que está en el producto, que sabe de qué va el producto, que sabe de qué va la competencia, es capaz de analizar el ámbito de tecnologías de fabricación. Nosotros, el motivo de sacar Enguma, por ejemplo, de IDECO fue ese. Nosotros podemos vender un software a cualquier tipo de empresa, pero hacerle la inteligencia competitiva, poner analistas detrás al sector biomédico o farmacéutico, pues entendemos que no somos quienes para hacer. Otra cosa es el ámbito de fabricación, que ahí sí que sabemos de fabricación. El conocimiento y el expertise de las personas que están implicadas entendemos que es clave. Esta gente tiene que estar cercana o tiene que conocer cuál es la estrategia de la empresa y tiene que estar en ciertos núcleos, en ciertos comités de decisión. No tiene por qué estar en todos, pero tiene que tener acceso un poco, ¿no?, a ese feeling de cómo se están tomando las decisiones y dónde se están tomando las decisiones. No puede ser un equipo que esté totalmente ajeno a lo que es la estrategia real, no al plan estratégico, a la gestión de la estrategia de la empresa, al día a día de la gestión de la estrategia. Bueno, hay un montón de productos distintos que luego lo vamos a ver, hay que dimensionarse en función de las necesidades que tiene la organización. 500 de 1.300, esto puede parecer mucho, 500 de una u otra forma interactúan con el sistema y con el modelo de inteligencia competitiva, no significa que estén dedicados totalmente ni muchísimo menos, Creo que aquí estábamos hablando, pues valoramos en 10.000 horas año entre todo el grupo lo que se está dedicando ahora mismo al modelo de inteligencia competitiva. Y 70 pues están más implicados, pero estas 70 personas tampoco están dedicadas full time, ni mucho menos, es gente que está mucho más implicada en la búsqueda, en el análisis de esa información, en áreas muy temáticas, muy especializadas y en fuentes muy, muy concretas. En el grupo tenemos una herramienta que es IDECO, que nos permite centralizar de alguna forma, ¿no?, y que sea un poco el núcleo del modelo de vigilancia. Y es desde IDECO, por un lado, pues se trabaja más conmigo, ¿no?, con el ámbito de innovación de Danova Group,
y también con los distintos negocios. Esta diferencia es que aquí se trabajan temas pues, que no están en el día a día de los negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa labor más de prospectiva, esa labor más de nuevos negocios, de temas que igual hoy no nos tocan tan de cerca y que para un negocio le rompe más, ¿no? Le cruje más su actividad industrial diaria, pues intentamos moverla en el origen desde aquí y luego enseguida engancharla con los negocios, y aquí IDECO pues, nos hace un poco ese papel, ¿no? de engrane. Pero bueno, esto ya es muy propio de nuestro modelo organizativo y de cómo estamos constituidos. Idea importante, esto tiene que estar al servicio de los procesos. Cuando hemos interactuado con otras empresas y les hemos acompañado en el proceso de integrar un sistema de inteligencia competitiva, si lo dejas al margen no funciona. Tiene que haber entradas y salidas de los procesos, tiene que haber demandas de los procesos al modelo de inteligencia competitiva. El modelo, pues bueno, responde a una estrategia, tiene un proceso, tiene, pues evidentemente, ¿no? Pues unas cosas que hay que hacer en un momento determinado y unas personas que lo hacen. Tiene un equipo, tiene unas herramientas. Nosotros utilizamos Inguma, hay un montón de herramientas, seguro que no tan buenas, pero o sea, me refiero que hay software de todo tipo para esta actividad. Y factores clave de vigilancia, esto es importante, es dónde ponemos el foco, ¿no? Cuáles son realmente los temas que nos preocupan y dónde vamos a poner el foco. Volviendo un poco al principio de la presentación, hablábamos de distintos sectores, distintos países, distintas tecnologías de producto, pues es hablar de todo eso, ¿no? Yo realmente qué es lo que me preocupa y qué es lo que tengo que estar vigilando. Y a partir de ahí, pues recopilación de datos, eso lo transformamos en información, le aplicamos conocimiento y llega la inteligencia. Y esto es lo que tiene que entrar en los procesos y en los comités. Tiene que haber puntos específicos, y yo creo que esto es algo que igual al principio no lo teníamos tan interiorizado y tan sistematizado, y eso sí que hemos aprendido con el tiempo. Tiene que haber comités, nosotros tenemos un comité de I+D en el que hay un punto que es inteligencia competitiva, y hablamos de las últimas novedades que han salido en inteligencia competitiva. Cuando hacemos el plan estratégico hay un punto en el que llega, antes de empezar con el plan estratégico, el informe de inteligencia competitiva. Hay hitos concretos a lo largo de los distintos procesos de la organización en los que hay llamadas y demandas al sistema de inteligencia competitiva, y eso hace que todo fluya mejor. ¿Dónde se aplica? Pues algunas cosas ya os he ido comentando. Por supuesto, en la parte más de IDECO, en los planes tecnológicos. Los planes tecnológicos tienen un input fundamental, que es el sistema de inteligencia. En IDECO estamos organizados en base a 4 grupos de investigación y cada uno tiene su propio sistema de inteligencia, y es un input diario, pero hay momentos en los que toca hacer una reflexión un poco más profunda y entra también el sistema. Los roadmaps tecnológicos que hacemos con las empresas, bueno, pues cuando hay que hacer tecnologías que vemos que nos pueden empezar a tocar más de cerca, pues ponemos en marcha el sistema. Ahora mismo yo creo que uno de los últimos que hemos puesto en marcha, con toda la historia de la transformación digital, hemos creado un comité de transformación digital y tiene su propio sistema también de inteligencia, ¿no? Ese ámbito de transformación, siempre con mucho foco, porque entendemos que cuanto más foco pones, más valor, ¿no?, te puede añadir. Pero para eso tiene que haber alguien que sepa de transformación digital, para que sea, ¿no?, el que a través de la herramienta, de la forma más eficiente posible, pueda poner en marcha, ¿no?, ese modelo. ¿Y qué tipo de cosas hacemos? Bueno, pues dividimos como en 3 niveles: producto de bajo nivel de análisis, producto de medio nivel de análisis y producto de alto nivel de análisis, en función de en qué momento, ¿no?, se genera ese producto. Lo primero, hemos dicho que bueno, se buscan los datos y esos datos se transforman en información. Ese sería el menor nivel de análisis, ¿vale? Y cosas, pues, por ejemplo, como alertas, suscripciones, ¿no?, los boletines que te llegan y demás. Ese sería el mínimo. A partir de ahí se le empieza a aplicar conocimiento y ya, bueno, pues tenemos otra serie de cosas: boletines, estados del arte, estudios de patentabilidad, luego veremos más ejemplos. Y por último ya, de alguna forma, elaboramos esto de una forma mucho más específica y trabajada en contacto con el que está demandando esa información, y ya entramos a otro tipo de estudios, pues desde roadmaps, de estudios de posicionamiento competitivo, etcétera. Entonces, al final, depende de en qué momento te quedes. Yo creo que este gráfico, ¿no?, de información, conocimiento e inteligencia es bueno para saber dónde estamos cada uno de nosotros, porque a veces, por lo menos nuestra experiencia es que nos hemos encontrado con empresas que creían que ya lo tenían resuelto, y cuando hablas con ellos y les das un poco este mensaje o esta forma de verlo,
pues empiezan a dar cuenta que igual no están aquí y pensaban que estaban aquí y están aquí, igual están bien aquí. No digo que todo tenga que ser, no siempre hay que llevarlo todo al último extremo, pero bueno, saber cada organización dónde está, lo que está haciendo dónde está y si eso le cubre o no le cubre sus necesidades, de eso se trata. Algunos ejemplos que ya he ido comentando, estos de bajo nivel de análisis, pues por ejemplo, normativas, artículos científicos, patentes, licitaciones, esto es buscar la información y pasarla, no es más que eso, que tiene mucho valor. El tema de las licitaciones, por ejemplo, han salido pedidos de empresas del grupo que se han puesto en marcha o han terminado siendo pedido, pero la primera alerta ha salido de aquí, de que hay una licitación en no sé qué país para un tema de ferrocarril en el que pueden entrar máquinas del grupo de ANOAD. Es aquí donde se identifica que existe esa licitación. Nivel de análisis bajo, impacto altísimo. Si se convierte en un pedido, pues qué os voy a contar, ¿no? Por eso digo que no es malo el bajo nivel de análisis, simplemente que hay que saber dónde estamos y cuándo no tenemos que ir hacia un lado o cuándo tenemos que ir hacia el otro. De productos de nivel medio de análisis, pues por ejemplo, valoración de tecnologías emergentes, análisis de patentes, pues ver si algo se puede patentar o no se puede patentar. Colaboramos con un montón de gente de fuera, eso no lo he dicho. Esto no se trata de hacerlo todo de forma endogámica. Colaboramos con agentes de patentes, tenemos un montón de bases de datos detrás, algunas de pago, otras no, a las que recurrimos directamente. Vale, o sea, no es cuestión de hacerlo todo en casa, hay que intentar pues, aprovechar al máximo, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor y sobre todo con gente especializada, cada uno en lo suyo. Y después ya vendría lo que es el producto de alto nivel de análisis, que entendemos que nuestro modelo nos permite llegar aquí, pero también es porque tenemos gente y dedicación. Por eso digo que creo que es algo que hay que hacerlo a la medida de cada organización. Aquí ya hablamos de estudios de posicionamiento competitivo, hablamos de, bueno, por supuesto, de la planificación estratégica, los informes de inteligencia competitiva, que hacemos 8 informes más o menos al año, porque son semestrales, pero son informes personalizados en función de cuál es el público objetivo. Se le da muchísima importancia al tema del público objetivo. Los boletines que salen de aquí no van a esas 500 personas. Cada grupo de interés tiene un boletín personalizado, ¿vale? Pues porque ves luego las noticias que se entran y las que no se entran, ¿no? Y lo importante es intentar trabajar en que sean cosas que interesen y que se genere luego a partir de ahí una opinión. La parte de planificación, tanto plan de innovación como roadmap, estudios de mercado, informes de feria, eso es un trabajo que se hace previo y post a la feria. A través del sistema de inteligencia competitiva, acabamos de estar en la EMO, trabajamos un estudio en el que decimos a toda la gente que va a ir a la EMO del grupo qué es lo que se van a encontrar en la EMO, qué es lo que están anunciando que se van a encontrar en la EMO y organizados. Si a ti lo que te preocupa es la dinámica, ¿no?, de máquinas, pues vete a estos stands porque están anunciando cosas y encima tiene una patente. Eso, ¿cómo se mide luego? Pues yo creo que la eficiencia, ¿no?, del trabajo que se hace luego visitando ferias, pues bueno, todos los que vamos a ferias ya sabemos que llegas allí y tienes un aluvión de información y llevarlo trabajado de antes y que alguien te haya dirigido, pues agradece un montón. Y luego, por supuesto, el postferia. En ese postferia no solo es el equipo de inteligencia competitiva que está 100% dedicado, sino que todo el mundo participa mandando sus comentarios de lo que ha visto en la feria, lo centralizamos y lo rebotamos, ¿no?, otra vez a toda la organización. Vale, y luego pues en promoción de nuevos negocios, diversificación, pues también trabajamos, ¿no?, en la identificación, eso más a nivel de grupo y no tanto de negocios, pero haciendo un poco esa labor de horquilla. Este es un poco el aspecto que tiene, 13 boletines semanales quincenales de competidores, sectores, avances tecnológicos, trabajando mucho en función del público objetivo. 6 boletines mensuales de patentes, hemos hablado 500 usuarios en total en el sistema y distintas categorías. Bueno, todo nuestro sistema de Inguma tiene detrás un motor de búsqueda y una forma de organizar la información muy potente y hay más de 100 categorías, pero luego eso para el usuario es sencillo, ¿no? Lo difícil es montarlo. Luego el nivel de cercanía que tiene con el usuario, ¿no?, yo creo que está muy conseguido. Es un poco el aspecto que tienen, ¿no?, nuestros boletines. Y lo que os decía, la medición, bueno, pues medimos, pero yo no le doy demasiada importancia a estos datos. Hacemos, ¿no?, pues de vez en cuando sacamos, ahora que está tan de moda, ¿no?, el Business Analytics y todo, pues nosotros también, y tenemos nuestro panel de control y vemos todas las noticias que hemos publicado. Vemos quién entra y cuándo entra, y eso es importante, pues porque te van sacando tendencias de qué noticias tienen más tirón, qué noticias tienen menos tirón.
Yo a la gente IDECO a veces le digo que si quieren vender un proyecto a Danovat, que lo metan en un boletín primero, ¿no? Y que empiecen a meter que fulanito está haciendo tal, que generen un poco de opinión, porque para cuando vayan a hablar con el director de I+D de Danovat, el director de I+D ya se ha leído ese boletín y ya por lo menos has calentado un poco el terreno. Esto es una herramienta, o sea, hay que utilizarlo también un poco cada uno para, ¿no? Pero bueno, que me refiero que tiene mucha potencia lo que está aquí. Y la medición que hacemos, bueno, vemos que más o menos la tendencia es positiva, pero tampoco es un tema que nos volvamos locos todo el día con la métrica. Si hacemos encuestas directas a los usuarios de si les gusta, si no les gusta, si abren, si no abren, y yo creo que aquí la gente es bastante sincera y salen críticas también. Y bueno, pues con esto sí que lo vamos, ¿no? Vamos mejorando y vamos intentando afinar más, ¿no? Lo que es el contenido. Y beneficios, pues aquí hemos puesto algunos, pero creo que ya lo he ido comentando. Básicamente, anticiparte, intentar tomar las decisiones con la máxima información posible y antes, ¿no? de verte ya en un momento de riesgo, reducir riesgos, las amenazas, las patentes. Tenemos historias de patentes que hemos detectado, que no sabíamos que había competidores que estaban ahí metidos. El mundo de las patentes es, bueno, da para muchas charlas, no solo el mundo de las patentes. Te puedes enterar de que hay un competidor que está empezando a trabajar en temas en los que tú no sabías que estaba, y que eso puede llevar a que haya un cambio de estrategia de esa empresa detrás que te afecta a toda tu gama de productos, no solo donde ahora estás compitiendo, pero igual se está metiendo en otro ámbito, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo de patentes es importante. El mundo de artículos científicos, vemos que hay empresas que se están metiendo con universidades a hacer temas de I+D, que es la única forma que tienes de darte cuenta que se están metiendo por ahí, ¿no? Y eso, si todo va bien, en un futuro te lo vas a encontrar en el mercado. Bueno, lo tenemos identificado desde ahora. Progresar, bueno, identificar cómo estamos con la competencia, medirnos continuamente, medirnos también con lo que dice el mercado. Trabajamos mucho, estoy hablando mucho de la competencia, pero lo cierto es que trabajamos mucho también con los sectores usuarios. Perseguimos mucho qué es lo que está pasando en legislación, en normativa, cambios que pueda haber en el ámbito, yo que sé, el oil and gas, qué pasa con el petróleo, cómo afecta eso a las empresas que luego son clientes del grupo. Entonces también tenemos que saber un poco, ¿no? cómo se están moviendo. Innovar, pues nuevas ideas, nuevas soluciones. Y cooperar, y esto es importante. El sistema de inteligencia competitiva hace de nexo muchas veces entre varias partes de la empresa. Entonces, se generan debates. En esas reuniones, esos comités de los que os he hablado, en los que el sistema de inteligencia tiene que ser un punto, se generan debates que pueden ser muy enriquecedores, mucho más allá de lo que se habla, de lo que ha llegado en el boletín. Tú, si pones en una mesa a los 5 directores de I+D, ahora mismo, por ejemplo, a nivel de Danovat Group, o con Mía, que también colaboramos, ¿no? Si nos ponemos todos y estamos hablando del informe de la feria, sale lo que pone en el informe de la feria y salen otras muchas cosas que cada uno ha visto, que tiene en la cabeza y que en un momento dado, pues que no lo plasma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que genera, ¿no? ese debate y genera esas mesas de discusión que creemos que son importantes. Y luego, bueno, pues trabajar con clientes, con proveedores, ¿no? Pues nos abre un poco a ese ámbito. Y futuro, bueno, pues yo creo que futuro es estar atentos a por dónde van las cosas y seguir moviéndonos, básicamente. Bases de datos, herramientas, pues por supuesto, siguen saliendo, estamos continuamente mirando cuáles son esas nuevas bases de datos, cuáles son esas nuevas herramientas que nos permitan hacer esto de una forma más eficiente e intentar, si valen, las integramos y si no, las dejamos, ¿no? Pero eso es algo que lo venimos haciendo desde siempre. Trabajar, bueno, ver un poco, ¿no? Seguir interactuando con la demanda de información, que las cosas estén hechas a medida, porque bueno, pues todos vamos muy rápido y no estamos para leernos grandes informes, ¿no? Entonces tienen que ser píldoras de información muy a medida. Los cambios, sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con la digitalización, que esto siga, ¿no? ese camino, que ya hicimos el cambio fuerte en su momento con la incorporación de Inguma, pero bueno, ahora ya hay que mantenerse, ¿no? En ese sentido. Inguma, por supuesto, y bueno, ir viendo a ver cómo metemos a más gente en la rueda, ¿no? Porque a veces hay perfiles de todo tipo, pero el comercial que está ahora mismo en la planta de una oficina de Rusia, pues puede tener una información en su cabeza súper útil, que si somos capaces de sacarla y meterla aquí, la compartimos, la trabajamos, la convertimos en conocimiento, esa información, y es tremendamente enriquecedora. Entonces, bueno, eso es un trabajo, ¿no? Que yo creo que pues venimos haciendo cosas, pero que todavía nos queda mucho pendiente, ¿no? Cómo sacar el conocimiento de la organización, ¿vale? Y que eso también entre dentro del sistema. Egunon guztiei, aurkeztu gaituzte, beraz, ni zuzenean jungo naiz pixka eta azaltzea, vale? Egingo dut elebiduna, esatea elaiek gure sistema guztia, bueno,
kanpotik jasotzen ditugu, hezkuntza guztietan egiten dugu, baina gure sistema eta gure aurkezpenak eta azalpenak euskaraz daudela, orduan elebitan egingo dut. Bertu pasatzen. Lase, dela metodo tradizional. Venga. Orduan, pixka bat azaltzeko, bueno, lehengo egingo duguna da zergatik eta zertarako erabiltzen du elai. Elai da, enpresa bat ikusiko dugun, ez dakagula ingaratuta dano bat bezala, gu askoz urte gutxiago daramatzagu, baina bueno, gure urratsak eman ditugu, orduan zergatik eta nola erabiltzen dugu sistema honek, ze sistema eta ze antolaketa daukagun, gauza asko ez gea oso tradizionala gea, beraz ez dut errepikatuko nereak egin dituen planteamenduak, eta gero ze garapena egiten dugu, bai ze emaitza lortzen ditugu eta gero eskatu ziguten kaso praktiko bat. Ez dakit, llamarle caso de éxito es igual un poco pretencioso, pero bueno, un caso que lo hemos vendido como éxito, gure barruan, behintzat. Vale, orduan, pixka bate ulertzeko, nereak ezaten zuen, ez, karo, zergatik elai planteatu zuen zaintza teknologiko sistema bat edukitzea. Bueno, gu gaude Antzolan, hori da gure enpresa zentrala, baina dakagu planta bat Mexikon, Zelaian, eta beste bat Kunshanen, Txinan. Vale. Adiez momentu honetan gu 700 langile gea eta Mexikon 200 gaude. Beraz, adiez gure Amerikako eta Estatu Batuetako merkatu oso importantea da guretzako. Eta Antzolatik egitea jarraipen bat horri, ez badakazu horrelako sistema bat oso zaila da. Egiten dugu bereziki ebaketa zehatza, da estampazio mota bat asko erabiltzen da segurtasun piezetan, erabiltzen dugu material ezberdinat eta bereziki gaude automozioan. Vale, egiten dugu automozioarako segurtasun piezak. Horrekin batera egiten dugu, hauek dira, iaz kotxe guztien zerraiak, egiten dugu estampazioa eta gero plastikoa sartzen dugu, eta bueno, Daimlerren, Borgwarner, Volkswagen, guzti horietan horiekin lan egiten dugu eta horrek eskatzen digu merkatu global batean lan egitea. Eta ere bai egiten dugu montaiak eta bigarren operazioak. Baina ideia honena da merkatu globalan gaudela eta beraz jakin behar dugu mundu osoan eta adibidez Asian ze gertatzen den jakitea, nahiz eta Txinan planta bat eduki, dena dakizue oso konplikatua dela. Gu zergatik hasi ginen, zaintza teknologikoa, elaien beti egin da, 50 urte dazka eta beti egin da zaintza, beti jungea ferietara, beti egon gea lehiakidekin, bezeroekin, beti jaso dira gauzak, baina ez genukan horrelako sistema antolatu bat. Orduan 2017an erabaki izan, zuzendaritzatik egin bar genula sistema bat, ez? Orduan, hasi ginen, guri eman ziguten ardura, ikusten ze aukera dauden, bestea beste idekorekin egon ginen, ze gugea ingumaren erabiltzaileak, eta pixkat hasi ginen, elai aurretik egiten zana eta egin nahi genuna antolatzen sistema batean. Hori da, nola izateko input positiboa, negatiboan ere bai izan behar da, hainbat auditorioetan no konformidade batzuk sartzen zen, eta dakizute, en una empresa llega la no conformidad de la auditoría y todo el mundo empieza, hay que hacer algo, ez? Orduan, hor ere bai, planteatu ziguten, hor kudeak eta aurreratuan egindakoen bat auditorian, ez genukalak monitorizio sistematika bat gure lehiakide eta gure bezeroena. Orduan, ikusita hori planteatu genuen, jak egin behar dugu hori, guazen egitea helburua, ze azkenan nereak esaten bezala, helburua ez da edukitzea datu eta informazio pila bat, ze, horrelako sistema batek ez badezu lantzen, onura baino okerrak ekartzeizu, porque entras en el mundo de la infosicación. Si antes recibías noticias, ahora recibes un montón más, por lo tanto hay que trabajarlo. O sea, no es poner el software, que empiecen a entrar cosas, porque seguramente al principio el 95% de las noticias que entran no te van a valer, si no las filtras y haces un trabajo por detrás. Orduan, hor pixka bat gu planteatu genuen gure herria zan, gu lortu behar dugu sistema honekin, ematea erabakitzen duen jendeari informazioa erabaki onak hartzeko. Hau oso erreza da esatea, tomar decisiones acertadas, pero azkenan hor dago gakoa, bale? Orduan, Innobasketik planteatzen zigute, elaiz egon prestatuta hau egiteko? Ba ez, eta ez dakit ere gaur egun oso prestatuta gauden, hau prozesu bat izan da, etengabe, ez, eta gu jarraitzen dugu ikasten eta urratsak ematen. Hori da pixka bat, gure kontestua, ez? Gu ze sistema daukagu? Jarri da sistema klasiko bat, daukagu software bat, software importantea da, porque egiten du
filtro lanak eta ematen dizu aukera sistema batean sartzeko, gu erabiltzen dugu Inguma, ikusi genuelako merkatuan dauden softwarearekin guretzako zan egokiena. Vale, daudelako software batzuk eta sistema batzuk oso handia direla eta elai bezalako enpresa batentzako ikusten genuen ez zirela egokiak. Vale? Bueno, gu dakagu sistema bat hor prozesu guzti betin, ez dut errepikatuko, nereak aipatu du, orduan dakagu talde bat segimendua egiten duena, hilabetero egiten dituela bilerak, eta dakagu responsable bat, ni naizela, beste funtzio batzuekin. Vale, eta gu bereziki 3 eremu planteatu dugu izan behar direla zaintza teknologikoaren rezeptoreak eta lanketa. Bada, estrategia generala zehazten duen jendea, direkzioa, vale? Hor denok egiten dugu plan estrategikoak, denok egiten ditugu 5 urterako, baina gauzak oso asko aldatzen dira. Orduan, erabakiak hartzen duenei, eman barzaie, presik dela eta gure kasuan, edo Mexikon, adibidez gure kasuan, orain dela urte bat, Trump eta Mexikoren arteko negoziaketa guretzako zian oso importanteak, altzairuaren, segun zenbat igotzen zuten altzairuaren prezioa, horrek gure irabazien gora edo bera egiten zuen. Orduan, bueno, montatu genuen horri begira sistema bat saiatzeko antizipatzen, ez aldatuko genulako erabakiak hartuko zituzten, baina behintzat antizipazio bat edukitzeko. Vale? Orduan, elementu bada estrategia general, beste bada bezeroak eta kompetentzia. Orduan, hor asko lan egiten dugu gure komertzialekin. Eta gero daukagu 3. eremua dela teknologia berriak, eta hor 2 bloketan egiten dugu. Bada, informazio sistemak, LI 4.0 hortan, que si fabricación avanzada, que si, bueno, elementu guztiak, baina gero daukagu beste bloke bat espezifikoki gure teknologietan, ebaketa zehatza eta deribatutan. Zer egiten da, ebaketa zehatzan, ze prensa berriak ateratzen dira, ze ikerketak eta bat. Eta gero dauzkagu buletin internoak, vale? Hau da nahiko eskema klasikoa, ¿vale? Y bueno, y eso es un poco aquí cómo lo tenemos montado, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un grupo de coordinación que manda los grupos de decisión, tenemos un soporte al final de IT que es el que maneja Inguma, pero yo creo que lo importante está aquí, ¿no? Es la idea esa, porque claro, si yo soy el que filtro las noticias de corte fino, pues vamos mal, porque yo no entiendo bastante poco de corte fino. Entonces, la idea es poner a la gente que sabe filtrando esas noticias. ¿Qué pasa? Que normalmente en todas las organizaciones el que sabe mucho tiene mucho trabajo y no tiene tiempo para filtrar eso. Entonces a veces nosotros hemos aprendido que igual mejor que ponerle al que más sabe, igual mejor ponerle al segundo que más sabe. ¿Vale? Que va a tener un poco más de tiempo y de margen para hacer ese trabajo. ¿Vale? Y son cosas que dices, bueno, pero nosotros contra esa piedra nos hemos dado unas cuantas veces, en unos cuantos temas. Entonces, bueno, son cosas que hemos aprendido, que igual solo nos valen para nosotros, pero eso para nosotros es importante. Y luego generar grupos de debate donde, bueno, ya sabéis que a veces a los técnicos les gusta discutir muchos de cosas técnicas, ¿vale? Entonces es importante que vaya uno con una noticia de vigilancia tecnológica, pero también tiene que haber ahí uno o una que dé un inicio y un final a las cosas, porque estos sistemas de vigilancia tecnológica entran tantas noticias y son todas tan interesantes que normalmente cuando te pones con un técnico y le dices, ¿tú a quién le quieres hacer seguimiento? Y te pasa 40 revistas científicas, 30 de la competición, 50, entonces la primera semana que pone esos filtros le entran 1500 alarmas, como resultado no lee ninguna, porque cuando ve 1500 dicen, entonces, tiene que haber ahí gente que tenga criterio técnico, pero tiene que haber con ellos trabajando en colaboración unas veces y otras veces con un poco de fricción, ¿vale? Para ir marcando cosas que sean gestionables, porque si, lo que decía antes, ¿no? Si tienes demasiada información, al final esto bloquea todo el sistema. Y luego otra cosa también que nosotros hemos aprendido es que, claro, si pretendes monitorizar a tu competencia siguiendo la página web, lo tienes, o sea, yo siempre digo a la gente, si alguien se quiere enterar de lo que está haciendo el AI leyendo la página web del AI, pues no se va a enterar de nada. Entonces, muchas veces los caminos más rectos no son los que más te dan, y hay que buscar otros caminos que no sean tan evidentes. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hablaba con los técnicos de Inguma la primera vez y nos decían, bueno, aquí tenéis monitorizaciones de Facebook, Twitter, y yo decía, que nosotros somos una empresa industrial, a mí que me importa Facebook, Twitter, y decía, cuidado,
que hay gente que en su cuenta de Facebook o en un grupo de discusión de Twitter o va a decir cosas que nunca va a decir en la página web oficial de su empresa, porque alguno le dice, oye, pero tú qué estás hablando de esto. Entonces, hay veces que hay que ver cuáles son las personas y no es lo mismo el jefe de producción de una competencia tuya u otro, y muchas veces necesitas el feedback de un comercial que te dice, oye, este me parece a mí, cada vez que estamos con él echando un café, larga un montón. Bueno, pues ese igual puede ser uno de los que le podemos hacer un seguimiento y podemos sacar cosas. No estamos espiando a nadie, estamos cogiendo cosas que él está diciendo en público, pero es verdad que en unos sitios se dicen unas cosas y en otros otras. Y otro elemento también que nos hemos aprendido con los filtradores de información es que, por ejemplo, muchas veces, por lo menos en nuestro caso, las grandes empresas, por ejemplo, nosotros tenemos competidores alemanes que marcan mucho y ellos todas sus investigaciones las hacen con Fraunhofer. Vale, entonces ellos nunca van a publicar los resultados, pero Fraunhofer sí los va a publicar, porque cada vez que hace investigaciones científicas las tiene que publicar. Y nosotros, por ejemplo, llegamos por Fraunhofer monitorizando a investigaciones que hayan hecho nuestra competencia. Entonces, eso es toda una cosa que ir, porque le digo, si alguien piensa que va a poner el software, va a poner 50 alarmas, con fine blanking en nuestro caso, no sé qué, solo haciendo eso no llegas a ningún lado. Claro, no llevamos 20 años como Danovat trabajando, pero es al final un proceso que vas aprendiendo. Vale, entonces, bueno, nosotros un poco, ¿qué desarrollo hacemos? Bueno, por un lado, estos gráficos son los de Enguma, ¿vale?, que habéis visto antes también. Al final, sí, que monitorizamos la gente que participa en el software, cuántas alarmas lee, cuántas publica, bueno, vamos haciendo un seguimiento a eso. Luego también hacemos un seguimiento de los boletines. Nosotros tenemos en mente hacer boletines especiales, ¿vale?, pero todavía hemos llegado a un boletín general, ¿vale? Entonces hacemos un boletín donde vemos temas de interés y luego las cosas ya muy específicas las mandamos en forma de información a cada sitio. Hemos hecho una medición del nivel de lectura, no de cuánta gente ve el boletín, porque el boletín lo ponemos en pantalla, lo pasamos por correo y vemos que en planta, porque nosotros aquí, claro, tenemos planta productiva y la gente de planta y la de oficina, ahí tenemos una separación a nivel de estos temas, un 30% lo lee y lo ve como positivo y a nivel de oficinas un 60%. Respecto al rendimiento, lo que decía Nerea, nosotros no tenemos calculado el ROI, o sea, hacemos inputs, sabemos que de ahí sacamos cosas, pero no tenemos una trazabilidad diciendo que metemos estos euros y hemos sacado estos. Y respecto a qué temas, cosas vemos positivas y negativas, bueno, positivas vemos la información que cogemos y sobre todo que esto ha supuesto un cambio de cultura en nuestra empresa. Y negativas, no sé si son negativas, por eso pongo un esto, es que al final hay que invertir aquí. Y no es tanto igual la inversión en dinero, de lo que puede costar la licencia del software y demás, sino es la inversión en personas, que hay gente que tiene que dedicar tiempo a esto. Y para acabar me pedían hacer un caso de éxito, no sé cómo llamarlo. Vale, entonces nosotros con el tema de las patentes es un mundo tremendo y nosotros al final en su tiempo decidimos, como nosotros no somos una empresa que trabajamos en ese mundo, sí lo que hacemos es monitorizamos las patentes para ver la parte de descripciones técnicas de las patentes, es lo que nos interesa a nosotros. Y haciendo ese seguimiento, cogimos una investigación que se había hecho en la Universidad de Wuhan, en China, 4 técnicos de corte fino, que habían hecho una investigación sobre la mejora de la caída en los troqueles, ¿vale? Una cosa técnica. Entonces, bueno, eso se lo pasamos mediante la vigilancia tecnológica, llegó a manos de nuestros técnicos de corte fino y basándose en ese estudio, implementaron esas mejoras en nuestros troqueles en la planta de China y consiguieron una mejora en la calidad y la seguridad de unas piezas, ¿vale? Y luego eso lo hemos traído a Anchola. Es una cosa que por un lado lo conseguimos mediante el software y haciendo la monitorización de la patente y bueno, es algo que luego se ha tenido que trabajar posteriormente y ha traído una serie de mejoras en Anchola y en China a nivel de troqueles. Eta da.
ITS somos una empresa que pertenecemos al grupo Eguile, además es un grupo que tiene su sede principal a 2 kilómetros de aquí, muy cerquita en Mendari, donde tenemos nuestra sede principal. Es un grupo tecnológico que está orientado y trabaja en diferentes sectores, como aeronáutica, defensa, espacio, mundo de la salud, entre otros. Y nosotros nos dedicamos, somos los raros, como lo dicen, nos dedicamos a la ciberseguridad y ciberseguridad industrial, que además aplica a todos esos sectores, no solo su negocio troncal o nuclear, sino que tienen que velar por la ciberseguridad. ITS nació en el 2007, llevamos 12 años de vida y la verdad es que hemos tenido un crecimiento pues, bastante sostenido en el tiempo, creciendo tanto en facturación como en personas. Empezamos una sede en Guipúzcoa y bueno, tenemos sedes propias en Guipúzcoa, Vizcaya, Pamplona, con ciertas alianzas en otras partes de España y bueno, y ampliando a horizontes. También hacemos guiño a países sudamericanos que nos siguen mucho en tendencias de ciberseguridad, hacen su vigilancia tecnológica y nos tienen vigilados y a través de alianzas nos permite empezar a hacer proyectos allí o hacer posibles pilotos de proyectos para ver cómo se mueve ahí el negocio. Pues ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues una de nuestras patas importantes es la vigilancia tecnológica. Como os he dicho, nos dedicamos a ciberseguridad, un sector tecnológico, y sin vigilancia tecnológica estaríamos muertos. ¿Vale? Definición de vigilancia tecnológica, esto sería lo que podría poner en la wiki, pues todos sabemos, ¿no? Un proceso de acumular información, bueno, perdón, no es acumular información, de recopilar información tanto del interior como del exterior de la empresa para poder analizarla y que nos permita tomar decisiones mucho más ágiles y con menos riesgos. ¿Vale? ¿Qué es para nosotros? Lo que no es la vigilancia tecnológica no es acumular información. Comentaba mi compañero que hay miles de fuentes donde puedes recopilar información, entendiéndola como vigilancia tecnológica de tu sector, pero evidentemente si no la analizas, si no sacas partido a esa información, no vale de nada. Tendrás un montón de información que no te va a valer. No es un proceso complejo. Muchas veces, ciertas empresas, a lo mejor pequeñas como la nuestra, cuando hablas de vigilancia tecnológica, piensan que es un proceso algo muy complejo, que cuesta mucho dinero y realmente lo están haciendo. Simplemente a lo mejor no lo tienen industrializado o no tienen el proceso definido, pero realmente lo están haciendo porque están, como digo, sobreviviendo en su sector. No implica una elevada inversión. Además pongo inversión que a veces no es coste, es inversión. Para nosotros, cada euro que invertimos en vigilancia tecnológica viene revertido, multiplicado por X muchas a nuestro negocio, es clave. Y una cosa importante, no solo compete a la dirección, hay que involucrar a toda la organización. La vigilancia digital, bueno, comentaban también mis compañeros, es de toda la organización, ¿vale? Entonces es muy importante, luego hago hincapié en esto. ¿Por qué lo pusimos en marcha? Bueno, nosotros siendo una empresa tecnológica, los cambios son constantes. Y en el sector en el que estamos, además, tecnológico de ciberseguridad, que parece que ahora está en auge, todavía más. Nosotros cuando nacimos hace 12 años, pues la verdad es que no había tanta competencia, no había tantas fuentes de donde recopilar y hacer vigilancia digital y ha crecido de forma exponencial. Entonces nosotros lo que necesitábamos es un proceso fijo y permanente de vigilancia tecnológica en nuestro sector. Aumento de la competencia, como os decía. Antes éramos pocos y ahora es verdad que cada día pues, nacen startups o empresas que se quieren dedicar al sector de la ciberseguridad porque está en auge y la verdad que está en constante crecimiento y se espera que a futuro sea un sector donde se crezca exponencialmente y haya mucho más mercado. Y también porque ya llevamos años con nuevos canales de comunicación. Comentabas antes Twitter, Facebook, LinkedIn, redes sociales profesionales, pues hay que tenerlas vigiladas porque también es una fuente de información muy interesante donde te puedes enterar de nuevas tendencias, grupo, incluso de captación de personas que se pueden unir a tu equipo porque son especialistas en lo que tú estás haciendo. Entonces también es una forma de vigilancia tecnológica para recopilar gente que puede venirse a trabajar contigo o colaborar. Muy importante, si no conocemos qué está pasando en nuestro entorno empresarial, seguramente que nos perdamos algo y no seamos competitivos. Y por último, estar al día de nuevas alianzas y sinergias, no solo del sector en el que nosotros estamos interactuando, del sector de la ciberseguridad, nuevas adquisiciones, fusiones, sino en el resto de los sectores. Viendo ciertas fusiones estando al día, pues a lo mejor captas un potencial cliente, ¿no? Que tiene un crecimiento o que va a hacer una fusión. Entonces, bueno, no solo lo que en principio compete a nuestro sector, sino a todos los sectores.
Ventajas que nosotros hemos visto que la vigilancia tecnológica nos aporta. Seguir de cerca el movimiento de nuestra competencia. Está claro que estamos en un mercado que no estamos compitiendo a diario, y conocer a la competencia y por dónde se mueve y qué es lo que está haciendo, pues bueno, nos da un plus de cuando realmente vamos al mercado a competir contra los que ya conocemos, pues a lo mejor aflorar un poco nuestras ventajas competitivas contra la competencia. Conocer qué se dice en nuestra empresa, muy importante. Muchas veces estamos metidos en nuestro día a día y nos creemos que podemos ser muy buenos, que estamos muy avanzados, pero lo que nos interesa es qué piensan de nosotros, ¿no? El ecosistema donde vivimos y el mundo de la empresa, y nuestros clientes, qué están pensando de nosotros o qué se dice. También ver que los cambios del consumidor, del cliente, cambian. Entonces también podemos ver tendencias y cambios de lo que están demandando en estos momentos. Un poquito lo mismo, mejorar la capacidad de la respuesta a nuevas necesidades que está demandando el mercado. Aparte que podemos estar vigilando a la competencia, a los clientes, pues bueno, existen nuevas necesidades que a veces nos tenemos que adelantar a lo que va a demandar el mercado. Como somos en un sector tan tecnológico y tan competitivo, pero bueno, es importante analizar también el mercado y sus necesidades. Las tendencias. Tener claras las tendencias o analizar, hacer vigilancia tecnológica de las tendencias en otros países que a lo mejor están, digamos, más avanzados, llevan más años en nuestro sector, como puede ser Israel, Estados Unidos, te permite constatar que tu estrategia a lo mejor está bien dirigida y que un producto o servicio que vas a lanzar puede estar bien orientado. Te quita un poco la incertidumbre, ¿no?, de lo que estás haciendo. Esto también lo que nos ha supuesto es una apuesta constante por búsqueda de nuevas oportunidades. Con la vigilancia tecnológica involucrando el equipo, pues hay veces que existen nuevas oportunidades que a veces es nuestro diferencial contra nuestra competencia, ¿no? Sacar un producto un poquito más avanzado o algo diferente que no existe en el mercado, pero hemos detectado una oportunidad, ¿no? Pues es muy importante también. Mejora de la comunicación interna. Muchas veces hacemos mucho foco en cómo nos ven desde el exterior y qué transmitimos, y a veces nos olvidamos también de la mejora de la comunicación interna, ¿no? Comunicar al equipo qué es la vigilancia tecnológica, la importancia de lo nuestro y que realmente hagamos equipo para que tengamos beneficio. Y con estos sistemas y transmitiendo todo lo que captamos de la parte de vigilancia tecnológica, intentamos mejorar la comunicación interna. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, no es un secreto. Formación de las personas en materia de vigilancia digital, concienciación, transmitiéndoles que es vital para nuestro negocio tener la vigilancia tecnológica y que lo tenemos embebido en nuestra sangre, en nuestro ADN, si no, no podríamos subsistir. Y evidentemente trabajo en equipo, que no es cosa de una persona, sino que es de toda la organización. Es un poco las tres patas que intentamos transmitir, digamos, esenciales. Y nos centramos o nos apalancamos en 4 pilares. Vigilancia tecnológica, evidentemente, toda la información de novedades, de nuevas soluciones que salen en el mercado, incluso estudios que pueden impactar en nuestro modelo de negocio, pues lo basamos en la vigilancia tecnológica. Vigilancia comercial, tenemos que hacer un análisis de conocer el mercado, nuestros clientes, nuestros proveedores, un posible colaborador, un nuevo socio, proyectos a los que podemos ir. Esto lo apalancamos desde la vigilancia comercial. Vigilancia competitiva. No solo hacer una vigilancia de la competencia que tenemos hoy en día, sino los potenciales que están empezando o van a nacer y que en el futuro van a ser nuestra competencia. También los tenemos que tener vigilados. Y vigilancia del entorno, también todo lo que afecta al entorno, tanto normativa legal, aspectos culturales, sociales y económicos. Pues es otra de las patas que tenemos que tener en cuenta. Ya termino. ¿Cómo lo hacemos? No es un misterio, no hemos inventado la rueda, es un proceso que entiendo que hacen las demás organizaciones. Es primero identificar el tema que queremos vigilar y la información. Diseñamos la estrategia de cómo queremos vigilar ese tipo de información. Analizamos la información para ver qué valor tiene esa información que hemos recopilado. Elaboramos informes con esa recopilación de información, informes muy selectivos y que nos den ciertos datos muy relevantes. Difundimos los resultados dentro de la organización, lo comunicamos para que realmente todos se nutran de todo este proceso y orientamos la toma de decisiones en base a lo que hemos captado. Un proceso, vamos, que no difiere del resto de las organizaciones. Esto también lo que comentaba mi compañero de LAI. Algunas fuentes de información, bueno, pues estas son más orientadas a las que utilizamos nosotros, pero muy importante,
hay tantas fuentes de información que lo importante es cómo haces el filtro, cómo realmente haces foco en la información que a tu organización más va a aportar. Porque si no podríamos tener 1.500, 2.000 alertas, como decíamos, de un tema concreto y seguramente que acabáramos con un montón de información que no acabaríamos sin analizarla. Porque de hecho no le daríamos de valor porque nos requeriría mucho tiempo para sacar algo en claro. ¿Quién es el responsable de la vigilancia tecnológica? Antes lo he comentado. En nuestro caso, como os he comentado, no es solo cosa de la dirección, sino que es el de toda la organización. En nuestro caso, pues bueno, aparte del equipo directivo que está muy involucrado, hay una unidad de I+D, y evidentemente diferentes departamentos como ciberseguridad de la parte técnica, comercial, que es el que más está alineado con el mercado y el que más tiene el feedback de los clientes, y marketing evidentemente pues es muy importante también comunicar, aparte de absorber fuentes e información, también trasladar al mercado cierta información de lo que estás haciendo, ¿no? Y esto es un poquito lo que tenía, 30 segundos para contar un caso de éxito que además es muy reciente, de esta vigilancia tecnológica. Pues bueno, recientemente propusimos un proyecto tanto a un programa de I+D de Gobierno Vasco, que es Asitec, como también recientemente a CEDETI a nivel nacional, y nos han concedido la ayuda, o nos apoyan, a un sistema de inteligencia artificial mediante sistemas inmunes artificiales. Lo que estamos desarrollando es un sistema que emula el sistema inmunológico humano, pues para detectar ciertas amenazas en ciberseguridad y que además pueda ser capaz de dar una respuesta automatizada, ¿no? E inteligente. ¿De qué viene esto? Pues de una vigilancia digital, de ver tendencias que se estaban haciendo en otros países, qué se empezaba a hacer, qué se empezaba a oír, cómo el machine learning en materia de ciberseguridad ya no era suficiente, había que dar un paso más y este era el siguiente paso. Pues en este caso nos hemos aliado con nuestro socio estratégico Vicontech como centro tecnológico y estamos desarrollando este sistema, que ya tenemos una primera versión y es un proyecto a 3 años con que lo iremos mejorando en estos 3 años de proyecto.